Hola, aquí Made Up of Stardust con una duda estúpida. ¿El diluvio universal ocurrió? Antes de que cerréis la ventana, pensando que soy alguna especie de perturbado o ignorante, lo cual es completamente comprensible, ya sea que me conozcáis o no, me gustaría analizar esta feliz historia acerca de un señor capaz de hacer lo imposible por complacer a su Dios. La palabra clave es imposible. El mito de Noé y el diluvio es probablemente el más fácil de desmentir de toda la Biblia después del Génesis, con el que ya nos pondremos en otra ocasión. Desde que llegué a YouTube me he encontrado con un montón de personas que defienden este mito arguyendo supuestas razones científicas y diciendo que no solo es posible que ocurra, sino que en efecto ocurrió. Así que, ¿por qué no damos un pequeño repaso al mito y comprobamos si, como dicen, es posible que haya ocurrido y además así ha sido? Bien, simplificando, tenemos que llegado a un momento, Dios se da cuenta de que todos los humanos son malos, incluidos esos malitos bebés, siempre maquinando contra él. Así que decide matarlos. Quizás os preguntéis cómo pudo no verlo venir si es omnisciente, pero estaba muy ocupado haciendo cosas realmente importantes como comprobar que todo el mundo se corta el prepucio correctamente. De hecho, no los mata a todos. Noé y su familia, que habían sido avisados, se salvan junto con una pareja de cada animal y repueblan la tierra. Ahora bien, todos conocemos los típicos argumentos acerca de que Noé no pudo haber construido el arca porque carecía de material, tecnología y obra de mano necesarias, no podría reunir a todos los animales de la tierra porque algunos vivían al otro lado del océano, no habrían cabido todos dentro, los animales adaptados a hábitats tropicales y los polares no habrían sobrevivido jamás bajo las mismas circunstancias por un año entero, con un único ventanuco era insuficiente para la ventilación de todo el arca y para deshacerse de las heces al mismo tiempo, no habría sitio para la comida de todos, la cual se habría podrido en unos meses, etc. A mí, sin embargo, me gustaría analizar este tema no tanto desde el punto de vista logístico, sino del climatológico, biológico y geológico. Me explico. No me interesa tanto saber si Noé pudo o cómo construir el arca, si los animales podrían haber sobrevivido allí apretados a oscuras durante tanto tiempo, etc. Yo lo que quiero saber es si es simplemente posible que ocurra un diluvio y si esto es posible, saber si ha ocurrido. Teniendo esto en mente, empecemos por lo principal, el agua. Todos sabemos que la mayor parte de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, sin embargo, esta es insuficiente para cubrir hasta la cima del Monte Everest, tal y como dice la Biblia que sucedió con la montaña más alta. Actualmente no tenemos suficiente agua como para que haya un diluvio, y si en algún momento la hubo, ¿a dónde se ha ido? Y por favor, que a nadie se le ocurra decir esa estupidez de que si toda el agua de la atmósfera se transformase en lluvia y se derritiese en los polos, sí habría agua suficiente porque, 1, no habría agua suficiente y 2, eso nos mataría a todos debido a la radiación solar casi al instante, así que, no. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que jamás ha habido el agua suficiente en la Tierra como para que el diluvio suceda, no pudo haber sucedido. Eso ha sido rápido. Pero como a mí me pagan por horas, vamos a indagar un poco más en el tema. Según el mandato de Dios, Noé metió en el arca a una pareja de cada animal siempre y cuando estos respirasen por sus narices, como la ballena azul o el sauro Poseidón, y dejó a las demás formas de vida fuera. Ahora pensemos en el impacto que ese agua hubiese tenido sobre los demás seres vivos. Desde luego, todos los seres terrestres, desde el poderoso mosquito a la elegante oruga, pasando por la modesta secuoya, habrían muerto al instante. Sin embargo, ¿qué le pasó a los seres marinos? Bien, esto es bastante interesante porque uno pensaría que los terrestres se llevaron la peor parte. Pero a los animales marinos, salvo los cronosaurios, leopleurodones y similares, que Noé tuvo la precaución de llevar con él ya que poseen fosas nasales, les tocó un verdadero infierno. Por cierto, las ballenas azules son animales puros, ¿no? Así que, según algunas traducciones de la Biblia, Noé debió haber llevado 7 de cada. En todo caso, todos tuvieron su propia y horripilante forma de morir lentamente. Los animales de la superficie, o de zonas de poca profundidad, murieron por la presión abismal ejercida por la tromba de agua, por los corrimientos de tierra masivos que los habrían sepultado vivos y por el repentino cambio de temperatura y salinidad. Aunque, bien pensado, eso les habría importado poco para ese momento.
Con respecto a los que soportan mayores profundidades, como los seres oceánicos, etc., este cambio sí sería más significativo. La gran cantidad de agua dulce a baja temperatura, o alta, da lo mismo, habría matado a todos esos peces y demás, debido a los cambios de salinidad y temperatura en quienes, por cierto, consiste nuestro siguiente punto. Los animales de las llanuras abisales se alimentan mayoritariamente de lo que cae desde arriba o de la energía proporcionada por pequeños volcanes submarinos. En cualquier caso, el cambio de salinidad y corrimientos de tierra, unidos a la pérdida de eslabones tróficos, también los hubiese matado. Vale, ahora para quienes no hayan estudiado ciencias, esto quizás se torne un poco confuso, así que me voy a tomar unos momentos para explicar los conceptos antes de continuar. Debido a la diferencia de densidad, los fluidos más densos y por tanto pesados tienden a ir hacia abajo, mientras que los menos densos y ligeros hacia arriba. Cuando el proceso crea un bucle en el que una zona siempre hay más densidad que en la otra, le llamamos corrientes convectivas, y suceden cuando, por ejemplo, el agua está más caliente por una zona que en otra, o está más salada y por tanto densa que en otra. Debido a la disposición actual de nuestros continentes, estas corrientes convectivas han formado algo en los océanos que llamamos cinta transportadora oceánica, y lleva el calor recibido del ecuador distribuyéndolo hacia los polos, etc., en forma de corrientes marinas. Si de pronto cayese toda esa lluvia, tanto el cambio de salinidad como el de temperatura originaría el cese instantáneo de la cinta transportadora oceánica. ¿Y sabéis lo que eso causaría? La mayor era glaciar de la historia. ¿Desde cuándo tiene mi voz tanto eco? Tengo que poner algún mueble aquí. Dicha era glaciar, además, tendría lugar en un planeta cubierto por completo de agua, con lo que no existe oportunidad alguna de supervivencia. Sería una bola de hielo tan estéril como Europa. La luna de Júpiter, no la de... Aun suponiendo que todo ese hielo desapareciese de pronto por alguna razón, a pesar de que tal fenómeno debería haber durado por lo menos más de los 4000 años que dicen han pasado desde el diluvio, ¿podría haber sobrevivido Noé con sus animales? Bueno, durante un par de años quizás. O sea, una vez salidos del arca no quedaría ni un solo ser vivo en la tierra. Ni plantas, ni animales, ni siquiera fitoplancton. Así que supongo que Noé y los animales podrían empezar a comerse entre ellos. Pero, ¿cuánto iban a durar? En unos meses el último herbívoro habría muerto por falta de alimento y su carne se echaría a perder en otros pocos, causando una muerte masiva de predadores. Mi teoría es que el último de los cocodrilos se comía al último buitre en unos 2 o 3 años. Y Noé probablemente fue de los primeros platos. Digo, como que estarían bastante enfadados, ¿no?, después de tenerlos encerrados en un sitio estrecho, a oscuras, con mal olor durante todo un año. Él estaba mayor para correr. Probablemente hasta los herbívoros lo atacaron. Hablemos ahora de geología. Muchos de los defensores del diluvio sostienen que la presencia de suelo estratificado demuestra que ocurrió y que los fósiles son el indiscutible producto del mismo. Bien, ¿por qué no lo demuestran? ¿Por qué no cuando es tan sencillo realizar el experimento pertinente? Por alguna razón, ninguno se ha tomado la molestia de experimentar para comprobar sus especulaciones. Yo sí lo he hecho y os puedo decir que si vas añadiendo capas de distinto sedimento, obtienes estratos como los que encontramos en la Tierra, y si dejas algo entre ellos, se queda en ese estrato. Sin embargo, si mezclas distintos tipos de sedimento en el agua y los revuelves con violencia, tal y como habría ocurrido en el diluvio, dejando objetos de diferente densidad entre la mezcla, las supuestas víctimas, lo que obtienes es un barro homogéneo en el que todos los objetos quedan en el fondo. Lo que vemos en la Tierra no es un barro homogéneo con todos los fósiles ahí abajo. Nosotros tenemos capas estratificadas en cada una de las cuales se encuentran fósiles que no aparecen en las demás. Si el diluvio hubiese ocurrido, solo tendríamos un único estrato muy ancho con todos esos fósiles al fondo. Ya que no lo tenemos, aun si el diluvio fuese un fenómeno posible, no ocurrió. Ya que ha salido el tema, he oído a algunos decir que los fósiles que aparecen entre dos estratos demuestran que el diluvio sí ocurrió, pues eso tuvo que pasar rápido y la geología moderna dice que la estratificación debe ser gradual y ocurrir despacio. Bien, la solución a sus dudas se encontró hace más de un siglo, y de hecho, los creacionistas suelen utilizar un dibujo del libro en el que esto se explicaba cuando dicen que no tiene explicación. Hey, ¿para qué leer un libro si tiene dibujos? La cuestión es que si un animal o planta queda, por ejemplo, debajo del agua, en un medio muy frío o anaerobio, sin oxígeno que permita vivir a las bacterias encargadas de la descomposición, puede ir quedando enterrado poco a poco debido a sucesivos corrimientos de tierra o a la deposición continuada.
Si el diluvio hubiese ocurrido, como ya demostramos, no aparecerían fósiles entre estratos, sino que en su lugar aparecerían todos en un único estrato al fondo. La existencia de estos fósiles poliestráticos, por lo tanto, demuestra que la geología moderna está en lo correcto. Por último, aunque ya hemos utilizado conceptos biológicos en otros puntos, me gustaría señalar que es completamente imposible que de una sola familia de la raza X se deriven todas las razas actuales, aun si obviamos el hecho de que al copular entre sí mismos la población se habría aniquilado. Esto es aplicable también al relato de Adán y Eva, pero si lo sumamos al de Noé se hace incluso más imposible. Si es que tal concepto existe. Es curioso cómo los detractores de la evolución suelen recurrir, llegados a este punto, a algo llamado superevolución o algo así, que es como la evolución pero sin tener ningún sentido, y según la cual Noé solo metió una variedad de cada especie y éstas evolucionaron de golpe en tan solo unos miles de años hasta llegar a la nueva variedad de especies actual. Luego de lo cual, dejaron de evolucionar porque sí. Es una idea tan estúpida a tantos niveles que no tengo otra cosa que decir sobre ella aparte de ¿podéis probarla? Dado que no pueden, podemos dar este vídeo por concluido. El diluvio no pudo ocurrir y no ocurrió. Pasadlo bien y recordad, somos polvo de estrellas. Demostradlo siendo brillantes. ¿Y qué pasa con los chinos? La historia escrita de China puede remontarse como unos 8000 años, y no estoy hablando de carbono 14 ni nada de eso que ellos digan que no funciona, sino de escritos que están ahí, son innegables. ¿No les afectó el diluvio? ¿Son inmunes al agua? Es más, 8000 años, según ellos, la Tierra solo tiene 6000, así que los chinos están aquí desde antes del inicio del universo. ¡Wow! Sabía que eran una cultura antigua, pero no tanto.